La gente de Dodge City vio a la joven esposa del juez corriendo descalza al amanecer, y toda la ciudad se quedó helada. Catherine Mercer nunca corría. Se movía como alguien que siempre estaba esperando permiso. Pero esa mañana, su camisón estaba roto, su cabello salvaje, y el miedo se le pegaba a la cara como polvo a un caballo de sendero. Cruzó Front Street rápido, tropezó una vez, luego corrió hacia la alta hierba de verano que se extendía en dirección al rancho Boone. Una mujer solo corre así, cuando está huyendo de algo que no puede combatir. Catherine Mercer, 22 años, bonita y callada, siempre con mangas largas, incluso cuando el calor temblaba en los tejados. Casada con el juez Nathaniel Mercer, un hombre de 55 años que hablaba de justicia como si fuera suya. Pero el hombre hacia el que ella corría no era alguien en quien la gente confiara. Elias Boone, 48 años, ranchero que vivía solo en un tramo de pradera de Kansas quemada por el sol. Alto, de manos ásperas y silencioso como piedra de río. Venía a Dodge City unas pocas veces al mes por provisiones, y se iba antes de que nadie pudiera empezar una conversación. La gente juraba que escuchaban gritos extraños provenientes de su tierra mucho después de que oscureciera. Meses antes, Catherine se había cruzado con Elias en el camino cuando su caballo cojeó cerca de sus tierras. Él no dijo mucho, solo se arrodilló en el polvo, arregló la herradura con paciencia silenciosa y se apartó como hombre que no esperaba nada a cambio. Sus manos habían sido gentiles, y sus ojos habían sido amables. Ella nunca lo olvidó. Así que cuando la esposa del juez desapareció en dirección a su rancho, toda la ciudad susurró lo mismo al unísono. Algo malo estaba a punto de pasar. El juez salió furioso al mediodía, rojo de cara y gritando que Elias Boone se la había llevado contra su voluntad, se la había llevado porque era exactamente el tipo de hombre capaz de algo terrible, y la ciudad le creyó sin dudar. Los jinetes se ensillaron rápido, los hombres tomaron rifles, murmuraron oraciones y siguieron el sendero hacia el rancho Boone. Pero detrás de toda la ira y el ruido, había un detalle del que ninguno podía desprenderse. Cada persona que vio a Catherine Mercer al amanecer la vio correr hacia Elias Boone. No alejándose, sino hacia él. No gritó su nombre, no cayó, ni gateó ni pidió ayuda. Ella eligió esa dirección, ella eligió ese rancho. Y mientras los jinetes desaparecían en el calor del verano, la gente que se quedó atrás permaneció en silencio, dando vueltas a ese hecho en sus mentes como a una piedra que no podían ignorar. Porque si realmente estaba corriendo por su vida, ¿por qué correría directamente a los brazos de un hombre al que toda la ciudad temía? Para media mañana, Dodge City parecía un nido de avispas al que alguien había pateado. Corrió la voz de que Catherine Mercer seguía desaparecida, y el juez Mercer no perdió tiempo en señalar con el dedo al único hombre al que la ciudad ya temía. Se paró en la escalera del juzgado gritando que Elias Boone había robado a su esposa. Los hombres se reunieron rápido porque el miedo viaja más rápido que la verdad. Nadie preguntó por qué Catherine había corrido hacia su rancho, solo aceptaron la ira del juez como evangelio. Encontraron huellas cerca del río, marcas de cascos hundidas en el barro, un trozo esgarrado del vestido azul de Catherine enganchado en una rama. Para los jinetes, eso era prueba suficiente. Se dirigieron al rancho Boone con los rifles cargados y los nervios tensos. Cuando llegaron al rancho, el patio estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Los hombres avanzaron despacio, asustados por su propia imaginación. El miedo hace que cada ruido suene más fuerte. Patearon la puerta del granero y la luz del sol se derramó sobre la escena del interior. Catherine yacía en un viejo catre, su piel brillante de sudor y un vendaje ensangrentado presionado contra su costado. El corte era profundo, del tipo que se hace al caer fuerte contra una verja de hierro cuando intentó escapar del juez la noche anterior. Su muñeca tenía quemaduras frescas de cuerda, rojas y crudas contra su piel pálida. Una mesa de madera cerca de la puerta había sido volcada, herramientas y trapos esparcidos por el suelo de tierra como el aftermath de una lucha. Ella había corrido en cuanto el cielo empezó a clarear, sabiendo que el amanecer era el único momento en que él dormía profundamente. Sabía que no podía ir al médico del pueblo. Si lo hacía, la devolverían directamente al juez. Así que corrió hacia el único hombre que alguna vez le había mostrado bondad sin querer nada a cambio, Elias Boone.
Estaba de pie entre ella y la puerta, un cuchillo en una mano y una tira de lino desgarrada en la otra. Un pequeño fuego brillaba en el rincón. Su camisa estaba rota en el hombro, un arañazo fresco visible en su antebrazo. Para los hombres parados en esa puerta, la escena contaba la historia que ya habían decidido creer. Los jinetes no se detuvieron a hacer preguntas, lo derribaron, lo arrastraron al polvo y le ataron las manos a la espalda. Antes de empujarlo hacia un caballo, Elías logró decir una sola frase, baja y firme. Yo no la traje, ella vino corriendo por su cuenta. Nadie escuchó, el miedo fue más fuerte que su voz ese día. Para ellos, la escena era clara. La esposa del juez estaba herida. El ranchero estaba de pie sobre ella con una navaja. La verdad no importaba. Lo que importaba era que creían haber atrapado a un monstruo. A Catherine la llevaron de vuelta al pueblo medio inconsciente y temblando. A Elías lo arrojaron a una celda detrás del juzgado. La gente se agolpó fuera de la pequeña ventana. Enrejada solo para echarle un vistazo, susurraban toda clase de cosas terribles que podían imaginar. Convencidos de que por fin habían atrapado un monstruo, nadie se detuvo a preguntar cómo un hombre tan temido nunca había de magia a nadie antes. Pero algo extraño pasó esa tarde. Mientras Catherine yacía en la consulta del médico, luchando contra la fiebre, repetía una y otra vez una sola cosa entre dientes. No Elías. No él. Una y otra vez como una advertencia que nadie se molestó en entender. Y si hubieran escuchado más de cerca, quizás habrían oído la parte que realmente debería haberlos aterrorizado. Seguía susurrando que el hombre al que debían temer todavía estaba libre. Entonces, ¿de quién hablaba ella? Catherine Mercer despertó cerca del atardecer, y toda la consulta del médico cambió cuando abrió los ojos. Se sobresaltó tanto que el doctor dejó sus instrumentos y se puso entre ellos. El juez Mercer le dijo a la habitación que su esposa estaba confundida, conmocionada, que no era de fiar en su estado, pero sus ojos decían algo distinto. Decían miedo, decían historia, decían dolor que no había empezado ayer. El doctor, un anciano que había traído al mundo a medio condado, notó primero las marcas. Moretones en las costillas, antiguos bajo otros nuevos, marcas en la muñeca que no eran del paño de Elias Bond, sino de cuerda gastada con el tiempo. Moretones amarillentos desvaneciéndose con forma de dedos en la parte superior de sus brazos. Él había visto ese patrón antes. No venían de un ranchero curando una herida, venían de un marido que quería control. Esa tarde salió al paseo de madera y habló en voz baja con dos hombres en los que el pueblo más confiaba, el pastor y el dueño de la tienda general. Simplemente les contó lo que había visto en la piel de Catherine. Moretones antiguos ahora cubiertos por nuevos. Del tipo que no vienen de una noche loca en un rancho, del tipo que vienen de un hogar que no es seguro al otro lado de la calle. Una anciana viuda que vivía enfrente de la casa del juez, añadió su propia chispa silenciosa a la duda. Le dijo al pastor que había oído gritos desde ese bonito porche blanco más de una vez. Que había visto a Catherine de rodillas en el patio, una mano apretando su costado como si algo dentro se hubiera roto. Antes nadie le había hecho caso. Ahora empezaban a escuchar. Catherine intentó incorporarse, y las primeras palabras que salieron de su boca fueron suaves pero cortantes. No Elías, no él. Lo repitió una y otra vez hasta que el doctor finalmente se acercó y le preguntó quién la había lastimado. Su respuesta lo sacudió tanto que dejó caer sus gafas. Susurró el nombre del juez. No en pánico, sino en agotamiento como alguien que había cargado una verdad demasiado tiempo. Los ojos del doctor se movieron a su muñeca, las quemaduras de cuerda todavía rojas e irritadas. ¿Y estas marcas?, preguntó con suavidad. La voz de Catherine apenas era un susurro. La fiebre llegó rápido. Me até yo misma a un poste fuera de su granero para no vagar por la pradera y morir. Él me cortó, me llevó dentro, y cuando la fiebre me hizo debatirme tiré la mesa y le arañé el brazo. Él me salvó, dijo Catherine otra vez, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y lo van a colgar por eso? Y decían que él había hecho cosas indecibles porque necesitaban un villano lo bastante fuerte como para cargar su miedo. Algunos incluso juraban que podían imaginárselo claro como el día. A Catherine forzada sobre una mesa tosca en su granero, quemaduras de cuerda en las muñecas, sus manos sujetándola mientras ella luchaba por liberarse.
Decían que el arañazo en su brazo era prueba de que ella había intentado escapar. La verdad nunca tuvo oportunidad contra un buen rumor. Dentro de la celda detrás del juzgado, Elias Boone estaba sentado en silencio, mirando el suelo de tierra como hombre que sabía que nadie le creía. Y cuanto más suplicaba a Catherine que escucharan, más descartaban sus palabras como los delirios de una chica asustada. Pero ella no deliraba. Los estaba advirtiendo. Porque el hombre al que más temía todavía estaba libre, y todavía cerca. Si estás siguiendo esta historia, asegúrate de quedarte con ella, y considera suscribirte para no perderte el resto. Y ya que estás aquí, sírvete una taza caliente de té y acomódate. Dime qué hora es para ti ahora mismo y desde dónde estás escuchando. Cuando el sol salió sobre Dodge City a la mañana siguiente, la gente ya estaba reunida en la plaza para lo que llamaban una audiencia. Era un espectáculo construido con miedo y chismes con Elias Boone, atado a un poste como trofeo en el centro. Y sin embargo aquí y allá en la multitud algunos hombres se movían inquietos. Habían oído lo que dijo el doctor la noche anterior. La duda había empezado a filtrarse aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. El juez Mercer salió del juzgado con su mejor abrigo. Fingiendo cojear como héroe herido, la multitud murmuró y asintió, lista para creer cada palabra antes de que dijera una sola frase. Apuntó a Elías y afirmó que su esposa había sido secuestrada. Golpeada y casi asesinada, dijo que Elías era un salvaje y siempre lo había sido. Miren su muñeca, gritó el juez con voz temblorosa de falso dolor. Las quemaduras de cuerda y el arañazo en el brazo de ese monstruo prueban que ella se resistió. La gente aplaudió como si estuviera en la iglesia. Ni un alma preguntó por qué Catherine había corrido hacia ese rancho en primer lugar. Elías permaneció quieto, hombros rectos, mirada firme. Yo no puse una mano sobre ella. Preferiría que me colgaran antes que lastimar a esa chica. Luego volvió a callar, como hombre que ya había vivido cosas peores que las opiniones de una multitud. El doctor intentó hablar en su favor. Dijo que las heridas de Catherine eran antiguas y superpuestas, no obra de una sola noche. Dijo que la chica necesitaba descanso, no un circo, pero el juez lo calló con una mirada. Y la multitud, hambrienta de un villano, cerró los oídos igual de rápido. Entonces pasó algo inesperado. El aprendiz del doctor, un chico joven con manos temblorosas, corrió a la plaza gritando que Catherine estaba despierta, despierta y hablando, despierta y suplicando que la escucharan. El juez se quedó helado al oír el nombre de su propia esposa pronunciado con una urgencia que no controlaba. Al doctor no le gustaba la idea de moverla, pero el pueblo estaba listo para colgar a un hombre. Accedió a dejarla hablar, solo un momento. 2 hombres la sacaron en una silla de madera para que pudiera sentarse derecha. Estaba pálida de dolor, y su voz apenas era un susurro. La multitud tuvo que inclinarse y contener la respiración para oírla. Alzó la cabeza una vez, encontró a Elías atado al poste y forzó las palabras. Él salvó mi vida. Yo corrí hacia él, no me llevaron. El cuchillo era para la herida, no para hacer daño. Levantó la muñeca, mostrando las quemaduras de cuerda a la multitud. Yo me até. La fiebre me volvió desesperada. Él me liberó. La mesa cayó cuando me debatí. El arañazo en su brazo vino de mí. No al revés, su voz se quebró. Todo lo que creen que vieron fue yo intentando sobrevivir. Y él me ayudó a hacerlo. Su pecho se agitó, y el doctor dio un paso adelante levantando una mano. Es suficiente. Un poco más. Y podrían matarla. Se volvió a la multitud y repitió sus palabras con voz clara y firme. Ella dice que él le salvó la vida. Dice que corrió hacia él y no fue secuestrada. Dice que el cuchillo era para la herida, no para hacer daño. Luego dijo la parte que nadie quería creer. Esos moretones en su cuerpo son antiguos. No vinieron de una noche en un rancho. Vinieron de muchas noches en una casa fina, y todos los médicos de este condado saben lo que eso significa. La cara del juez se retorció de rabia. Intentó silenciarla con un grito, pero la multitud había oído demasiado. Por primera vez lo miraron y no vieron a un héroe. Vieron a un hombre quebrándose bajo el peso de una verdad que creía haber enterrado. Cuando su mano apretó la muñeca de Catherine y tiró fuerte, toda la plaza quedó en silencio de golpe. Por un latido, todo se congeló. Luego media docena de hombres avanzaron a la vez,
separando sus dedos de la muñeca antes de que pudiera arrastrarla más lejos. Luchó como animal acorralado, gritando que ella mentía, gritando que el pueblo le debía lealtad, gritando que una esposa debía obedecer. Pero cuanto más gritaba, más gente se apartaba de él, y más miraban hacia Elías Boone. Catherine alcanzó primero a Elías. Su voz era delgada pero firme. Les pidió que no desataran. El doctor se movió rápido, cortando la cuerda de sus muñecas. Elías se puso de pie con una fuerza silenciosa, frotando las marcas rojas en su piel, pero no miró al juez. Solo la miró a ella. Deberías haber descansado más. El pueblo oyó las palabras y vio algo en esa mirada. Algo honesto, algo raro. Al caer la noche, el juez Mercer estaba encerrado en la misma celda en la que una vez había metido a otros. Elías llevó a Catherine de regreso a la consulta del doctor, sosteniéndola con una mano, cuidadoso de no causarle dolor. Ella se apoyó en él suavemente, no como mujer asustada aferrándose a protección, sino como alguien a quien por fin le permitían elegir dónde pertenecía. En los días siguientes, el pueblo intentó enmendar las cosas. Elías solo pidió que dejaran a Catherine sanar sin que la gente la mirara. Ella pasó su recuperación junto a la ventana del doctor, mirando las colinas y esperando a que Elías viniera al pueblo por provisiones, hasta que estuvo lo bastante fuerte para caminar hasta su rancho. El aire olía a hierba y polvo de verano, y Elías estaba en el porche como si la hubiera estado esperando todo el tiempo. Al principio no intercambiaron palabras. A veces los corazones correctos se entienden sin hablar. Ella le dijo que no volvería a la casa del juez. Le dijo que quería una vida que se sintiera suya. Elías no le prometió perfección, ni seguridad, ni un cuento de hadas. Simplemente dijo que podía quedarse si quería. Y ella se quedó. Desde ese día en adelante la gente de Dodge City susurró una historia diferente, una historia sobre un ranchero culpado por una oscuridad que no había causado, y una joven que corrió hacia el único hombre que vio su valor, cuando nadie más lo hizo. Una historia sobre la verdad que emerge incluso cuando está enterrada bajo rumores y miedo. Y esos gritos extraños de los que antes hablaban, resultaron ser nada más que coyotes y el viento deslizándose por el cañón. Y quizás esa sea la lección para todos nosotros. A veces el mundo juzgará antes de escuchar. A veces la gente elegirá la voz más fuerte en vez de la honesta. Pero la fuerza está en ponerse del lado de quienes lo merecen, incluso cuando la multitud no esté de acuerdo. Entonces, aquí va mi pregunta para ti. Si hubieras estado en Dodge City ese verano, ¿a qué historia le habrías creído? Si este cuento te conmovió, dale like y considera suscribirte para no perderte la próxima historia que espera en el camino. Ahora sírvete una bebida caliente, recuéstate y dime qué hora es donde estás escuchando y desde qué parte del mundo estás sintonizando.